Vamos a la lección número 3, que es la que dice el ministerio de la capellanía. Como hemos hecho en otros, voy a empezar yo ahora en esta, leyendo el primer párrafo. Ustedes me comentan lo que crean sobre él. Y dice ahí, en primer lugar, es importante definir conceptos y enfoques. ¿Qué es un capellán? Es un ministro del Señor Jesucristo y en ese orden de ideas, alguien que vuelca su esfuerzo y compromiso en el servicio a quien lo necesite. Por el desempeño de su labor, deberá responder ante los hombres y ante Dios. ¿Qué ustedes creen de esa introducción de esta clase? Hablando del ministerio de la capellanía. ¿Qué ustedes dirían? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el principio, ¿verdad?, que dice ahí? Miren, bien importante, ¿qué es un capellán? Es un ministro del Señor Jesucristo. Usted va a ser un ministro o ministra, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, en lo que usted va a estar haciendo, ¿verdad?, encomendado por la organización, ¿verdad?, a quien ustedes van a pertenecer. Volcamos nuestro esfuerzo y compromiso en el servicio a quien lo necesite. Ahí dice que es a un grupo particular de personas que vamos a servir, o a quien lo necesite es a toda persona que lo necesite. A toda persona que lo necesite. A toda persona, ¿verdad? Lo cogemos literal. Y vamos a ver ahora a quienes damos el servicio de capellanía. Dice en el segundo párrafo, en desarrollo de su ejercicio, hablando del capellán, provee apoyo espiritual, indistintamente de las creencias religiosas de quien lo requiera. No puede ni debe haber ningún tipo de acepción, bien sea por raza, cultura, religión, género, estrato social o apreciaciones particulares respecto a la fe. Y ahí en este aspecto debe reflejar lo que el Señor Jesús reflejó, lo que Jesucristo reflejó durante su ministerio o tránsito terrenal. Aquí tenemos que hacer, ¿verdad?, bien clara la diferencia. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo necesariamente, ¿verdad?, con las prácticas, con las costumbres, las creencias de las personas a quien servimos. Pero eso no quita que nosotros tenemos que servir a todo ser humano. Sea como sea quien sea, tenemos que servirle. Porque esa es nuestra, ¿verdad?, nuestra base de servicio, ¿verdad? Claro, eso usted tiene que estar, por eso es que hablamos muy claro, estar bien definido en sus creencias cristianas, en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en las reglas, los parámetros que establece la organización a la que usted sirve, porque eso, yo no cambio yo estoy convencido de lo que yo creo hasta el fin. Ahora me toca servir a una persona que no lleva la misma religión que yo, la misma creencia que yo llevo, que no vive de la manera que yo creo que o por lo menos que yo vivo y que creo, ¿verdad?, que debe vivir. Acuérdense que cuando usted sirve, usted está sirviendo. Sea quien sea la persona. Le van a llegar de todo tipo de personas. De todo tipo de personas. ¿Perdón? Pero, por ejemplo, si una persona, un paciente dice que le lea el rosario o algo así. ¿Que le dé qué? Que le diga que le lea el rosario. Que le lea el rosario. No. Ahí usted puede decir que no. Yo lo que he hecho es cuando me tocan casos así. Por ejemplo, yo he servido como capellán en situaciones de hospicio. Y una vez querían que yo hiciera, ¿cómo es que se llama? Lo que hacen los católicos, la misa. Que antes le llamaban, la extrema unción. La extrema unción. Que era que ahora le llaman de otra manera. Sí, ahora creo que le llaman la unción de los enfermos, sí, algo así. Y yo le dije, mira, yo no practico la fe católica, pero si quieres te consigo a un sacerdote. Entonces se lo conseguí. O tú le oras y yo leo lo que dice. Claro, yo le digo, yo le puedo orar en este momento. Pero en ese caso que yo le digo, era una familia católica y querían, ¿verdad?, ese acto. Y yo no la practico. Yo te puedo, y de hecho hice la oración por la persona que se estaba muriendo. Y entonces lo que hice fue que le contacté. O sea,
en ese caso puede sonar, ¿verdad? Bastante, y si usted no está preparado, no lo haga. O sea, no lo haga. Pero yo no veo nada malo. O sea, si esa es la fe de la persona, claro, él vio que yo le oré en nombre de Jesús, oré por sanidad, oré creyendo, pero a la misma vez, como eso era el deseo de la familia, yo me acuerdo, yo contacté a unos sacerdotes, mira, hay una persona en tal lugar que está en hospicio, está aparentemente en su etapa final, y desea que ustedes le hagan los ritos que ustedes hacen a los enfermos en esa etapa. Y creo que después fueron y después la persona murió. Ahí, ¿verdad? Recuerden, la salvación solamente la provee el Espíritu Santo, que es el que convence. Yo siempre creo, ¿verdad?, que especialmente cuando Dios le permite a una persona que es triste, pero vivir esos puntos de agonía antes de morir, yo no sé lo que pasa ahí. O sea, yo no sé si ahí la persona, Señor, perdona mis pecados. O sea, no sé, ¿verdad? Yo nunca he podido captar que una persona diga eso, pero sabe Dios, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo puede obrar en esa persona en ese momento. Y ahí, pues, aunque una vez me pasó con una persona judía también, una persona que yo iba a este lugar y no quería que yo orara por ella, y yo siempre la saludaba. Un día fue, y entonces la que estaba al lado era cristiana, y yo pues oraba y le ministraba, le leía la palabra, y un día que fui, pues yo siempre la saludaba, hey, Pearl, ¿cómo estás? Y demás. Y un día que fui, oré por esta persona y ya le iba a salir, me dice, ¿y para dónde usted va? Y yo le digo, no, me voy ya. Era saludarte. No, venga acá, capellán, que yo quiero que usted ore por mí. Amén. Sabes que soy cristiano, ¿verdad? Te voy a orar en el nombre de Jesús. Amén. Pues ok, le oré en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó en el corazón de ella que cambió su actitud hacia nosotros los cristianos? Yo no sé. Pero ese día abrió su corazón a que le orara. Ojalá que a través de esa oración el Espíritu Santo la haya tocado, ¿verdad? Y haya llegado a los caminos. Sí, a mí me tocó un caso donde yo fui, una señora en Agua me mandó a buscar para orar por su mamá. Entonces yo vine, yo vengo para orar por ti. Jesucristo da vida eterna para que tú tengas esa oportunidad. Y ella me decía que ella lo que me decía es que le enseñara a morir. Y gritaba bien duro, enséñame, y yo le dije, mira, yo no puedo enseñar. Dios dice que nos da vida eterna. Dios puede quitarte esto y pasarte esto. Y ella no, y yo le dije, mira, no podemos. Porque ella no me dejaba. Enséñame a morir, no me digas, enséñame a morir, yo lo que quiero es morirme. No. Y yo le decía, sí, va a ir ese acto, pero después de ahí va a existir la oportunidad de ir a decir, no quiero eso, morir. Entonces paramos y yo le dije, lo siento, voy a orar por ti, pero no puedo. O sea, hay momentos, como hizo el pastor, hay momentos que es mejor, como hizo el pastor, retirarnos. Sí. O sea, nosotros estamos para servir hasta lo más que podemos, pero nunca nuestra fe se va a comprometer. Nunca vamos a comprometer nuestra fe ni nuestros principios. Yo tuve la Hermana. experiencia con mi tío. Yo le presenté el plan de salvación, él no lo quiso aceptar, se tiró un Cristo, se torció y murió. No quiso aceptar. Usted hizo lo que usted pudo hasta el final, ¿verdad? Y lo demás lo dejamos en las manos de Dios, ¿verdad? Fue un grito bien feo. Él decía que se estaba quemando. Wow. Me quemo. Cuando yo voy, sabía que ella se estaba muriendo, le presenté el plan, se torció, me cogió la mano y murió. No lo aceptó. Yo tuve un amigo cuando joven, después de ser ya cristiano, y le dio cáncer, murió de cáncer, y ahí hasta lo último en la cama, yo me acuerdo porque yo estaba, ¿verdad?, en esa de que uno le predica a todo el mundo y le habla, y yo le decía, mira, Pellín, Cristo te ama, Cristo te quiere dar vida eterna, ¿quieres aceptar a Cristo como Salvador? Y ya estaba, ¿verdad?, en una etapa bien fuerte, entonces me decía que no, y hasta el final, y dijo que no. ¿Qué pasó, verdad? Después de la última vez que yo hablé con él, no sé, pero hasta la última vez que yo le hablé, no aceptó. Nos sentimos tristes por esas situaciones, pero ahí está el hecho, ¿verdad?, de que usted y yo podemos llegar hasta un punto. Entrar en lo que le corresponde al Espíritu Santo es faltarle respeto a Dios. O sea, yo no puedo entrar, como hay personas, que de hecho yo tengo un cuñado que fue a un lugar y cuando hicieron el llamado al frente allá casi lo cargaron para el frente, obligado.
Él mismo me dijo a mí, mira, yo no vuelvo más a esa iglesia, ni nada. O sea, a mí no me toca. Si el pastor o el que predica hace un llamado allá, pues a mí lo que me toca es orar. Señor, mira, aquellas almas que están para ser salvas, ¿verdad? Que respondan al llamado, si es que esa es la manera, ¿verdad? Pero eso de uno coger a la gente y obligarlo, y no, que tienes que pasar porque este llamado es para ti, ¿se están convirtiendo de verdad de corazón? ¿O se están convirtiendo por... Bueno, y eso no es conversión, ¿verdad? O están pidiendo oración para, bueno, déjame sacarme a este de encima, ¿verdad? Eso es como también hay iglesias que piden eso, que vayan al frente. Entonces, pero si no se para, es lo mismo, yo digo, era lo mismo. Que sí, que no, 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 Mira, no. tienes un cariño. Tú tienes un cariño. Porque mi hermano iba a una iglesia y él tenía que quería que me obligara a que yo fuera al frente. Es lo mismo que si yo estoy aquí parado, me va a recibir la misma bendición. Y yo le dije, no, aquí yo no puedo estar. Porque de verdad que no sentía. Y sobre eso hay muchas posiciones que no nos tocan ahora tocarlas, pero hay lugares donde no, ¿sabes? Sí, se predica, se hace un llamado, pero no se invita a levantar la mano ni nada, porque el levantar la mano no quiere decir que uno es salvo, ni el pasar al frente, ni esas cosas. Es lo que hay acá dentro de mi corazón. Me arrepentí de verdad, pero eso es tema, ¿verdad? De otro. Vamos aquí vamos a buscar. Sí, ya lo leímos el segundo párrafo. Lo que vamos a empezar a llenar los blancos. Primero vamos a buscar Mateo 25, 36 al 40 y vamos a ver características, ¿verdad?, que Jesús utilizó durante su ministerio terrenal. Mateo 25, 36 al 40. Leo. Estemos todos acá, hermano, estemos todos acá, por favor. Estemos todos acá. Vamos a leer ahora. Sí. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Tuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, en cuanto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o en cuanto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hasta ahí era, ¿verdad? Sí, amén. Hasta el 40 era. Bien, cuando resumimos todos esos grupos de personas mencionados ahí, ¿qué podemos decir de ellos? Que eran personas ¿qué? Necesitadas. Entonces, ¿cuál sería el blanco ahí? Se preocupó por todos los necesitados. Exacto, Jesús se preocupó por ellos y de hecho ahí está hablándole a sus súbditos. ¿Verdad? Y mire que la pregunta de ellos, ¿cuándo te vimos? El que hace las cosas de corazón no está pendiente a quién está sirviendo, ni cómo le está sirviendo, ¿verdad? Excepto los casos como ya hemos mencionado, pero se ministra a todo, al preso, al que está en el hospital, al que está en los diferentes lugares, y cuando uno lo hace de corazón, va a llegar el punto que cuando Jesucristo dice, nos diga eso, nos dice, pero Señor, o sea, porque Jesucristo está diciendo ahí, cuando le sirvieron a uno de estos, lo hicieron como si me lo hicieran a mí. Entonces, Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Por qué? Porque lo hicimos de corazón, lo hicimos sin prejuicio, lo hicimos sin agendas personales. Y como lo hicimos de esa manera, y no estábamos pendientes, ¿verdad?, de que era esto, era aquello, pues nos va a sorprender que Jesús diga, cuando se lo hiciste a uno que estaba desamparado, hambriento, con sed, me lo hiciste a mí. ¿Cuándo fue eso, Señor? Mira, cuando lo hiciste, ¿ves? Y ahí está, ¿verdad?, la diferencia en cómo servimos. El próximo, basado ahí, quédense en Mateo
vayan 3 capítulos para atrás, Mateo 22, 37 al 39, vamos a ver de la manera en que Jesús, ¿verdad? Vamos a ver la manera como Jesús se manifestó o nos dice, ¿verdad?, que lo hagamos. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo y a ti mismo. Amén. Y ahí, ¿cómo podríamos llenar, 40. cómo podríamos llenar los blancos ahí? Manifestó amor a Dios y al necesitado. Y al prójimo. Y al prójimo. Muy bien, ahí habla algo, no sé si ustedes lo captan, sobre el cuidado que nosotros tenemos que tener como personas, y hablo del cuidado personal, ¿verdad? Integral que nosotros tenemos que tener. Lo captan en la segunda parte de lo que Jesús dice ahí, miren a ver. Y amarás como a ti mismo. Ajá. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas y después amamos al prójimo, pero lo amamos ¿cómo? Como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Yo como capellán tengo que cuidar mi salud física, mi salud emocional, espiritual, porque de esa manera, yo cuidando esos aspectos de mi vida, entonces yo voy a poder servir a los demás. Si yo estoy enfermo o no me cuido, ¿verdad?, mi salud, no presto atención a los medicamentos, ¿verdad?, que me han recetado o a las terapias o a lo que tenga que hacer, y no estoy bien, no estoy entonces completamente capacitado para servir a otras personas. ¿Están de acuerdo o no conmigo? O sea, entonces quiere decir que nosotros como capellanes, aparte de cuidar, que es lo más importante de nuestra salud espiritual, ¿verdad?, orando, buscando comunión con el Espíritu Santo, estando, ¿verdad?, en las Escrituras, leyendo y demás, yo me tengo que cuidar, porque eso fue lo que dijo Jesús. Yo amo al prójimo como me amo a mí mismo. No está hablando de narcisismo, ni de prepotencia, ni de arrogancia. Está hablando de lo básico que yo como ser humano tengo que tener cuidado de mi persona. ¿Sabe? Cuidar mi vida espiritual, todo. Y mi salud, estar al día en mi chequeo, en mis medicamentos, en todas las cosas. De esa manera, mira, estoy listo, Señor, aquí, estoy chévere para servirte a ti. La próxima, busquemos ahora Primera de Juan 3, 17 al 18, que ese lo leímos creo que la semana pasada, pero aquí vamos a repetir mucho porque la repetición en pedagogía nos ayuda a recordar conceptos y eso es lo que buscamos. Vamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien. Y entonces, ¿cómo llenamos el blanco que dice ahí? Tuvo compasión. Ajá, dice, nos enseñó en su palabra que debemos Compartir. envuelve la compasión, pero que debemos compartir lo que tenemos. Sí, tenemos que tener compartir. Ajá, Tienes que compartir. ir ahí unida. Amén, amén. Porque tú ves la necesidad, te compadece y Como yo le dije la otra vez, o sea, en el Antiguo Testamento se exigía obligatoriamente el diezmo. En el Nuevo Testamento, si nosotros analizamos bien, lo que la gracia enseña es que todo lo que tenemos es de Dios. Si Dios me dice, Moisés, yo quiero que el 50% de lo que tú tengas guardado, esto, lo otro, se lo compartas con esta gente, ¿verdad? Si yo siento que es de Dios y me convenzo, ¿verdad?, de que es de Dios, debo hacerlo, porque todo lo que yo tengo es de Dios. Ahora, no todo lo tengo yo que proveer. Hay formas, ¿verdad? Hay bancos de alimentos, hay sitios de ayuda. Yo puedo tener toda esa base de datos, compartirla con el pastor para que la tenga en la iglesia y de esa manera, pues cuando venga una necesidad, yo sé que aquí en Aguas Buenas, no me acuerdo y fíjate, lo encontré la tarjetita en casa el otro día y se me olvidó traérmela. Hay un ministerio que ellos consiguen cama, estufa, todo ese tipo de cosas, no nuevas, pero en buenas condiciones. Hay una familia con una necesidad de una estufa, de una nevera, pues yo contacto a esta gente, no tengo que sacarlo de los fondos de la iglesia, si hay los medios, ¿verdad?
Y eso es lo que quiere decir compartir todo lo que tenemos. Ahora vámonos a Mateo 14:14. Y ahí tenemos tenemos 3 pasajes. Vamos a buscar Mateo 14:14, es el primero. Mateo 9:36 al 38. Y Primera de Pedro 3:8 y 9. Vamos, alguien que me lea uno por uno los textos y vamos a llenar ese blanquito de ahí. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora 9:36 al 38. Aquella de esa mesa no me lee, estos de acá del lado derecho de la mesa de allá no me lee ninguno, léame a alguien. No nos dan break. Vamos, Mateo 9:36 al 38. Y si alguien de acá me puede leer, Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Vamos, Mateo 9:9. Perdón, Mateo 9:36 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Y primera... Y me falta todavía. Perdón. Entonces Okay. dijo a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miel que envíe obreros a su miel. Amén. En palabras de nosotros hoy en día, la cosecha está lista y hay pocos que la vayan a recoger. Oren al Señor para que envíe personas que recojan, que cosechen esa miel. Y oiga, hermano, ustedes, los capellanes que se están entrenando aquí, son parte de esos obreros que vamos a salir allá afuera a cosechar. A cosechar todo, ¿verdad? Y a aquellas almas que están listas para la salvación, vamos a traerlas a los pies del Señor, en el nombre del Señor. Y lo vamos a hacer a través de nuestro servicio como capellanes. ¿Verdad que sí? Sí. Amén. El otro, Primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternamente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Entonces, ¿cuál es la palabra que resalta en esos tres textos que hemos leído, en esos 3 pasajes? Compasión. Entonces, ahí, ¿verdad? El blanco sería, tuvo compasión de los necesitados, ¿verdad que sí? Ok, vamos a buscar ahora 2 pasajes más. Marcos 10, 43 al 45 y Lucas 6, versículo 40. Y vamos a tratar de llenar ese blanco que dice, no se preocupó por los, vamos a ver. Marcos 43, 45 y Lucas 6, 40. Y vamos a llenar esos 2 blancos. Rapidito, vamos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Lucas 6, 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llenar los blancos que están ahí arriba de esos versículos? Ajá, no se preocupó por los cargos ni por los títulos. Miren, hermano, ustedes le van a dar una placa, ya lo dijimos la otra vez, de capellán, le van a dar un ID, ¿verdad? Una identificación que ustedes van a poder presentar en los lugares y que es importante porque, aunque o sea, hoy en día el Ministerio de Capellanía se ha arraigado tanto que en un hospital usted va y dice que es pastor y no lo dejan entrar fuera de los horarios. Ahora usted va y presenta un carnet de capellán y usted tiene acceso. ¿Por qué? Porque ellos entienden que usted como capellán, ¿verdad? Pues está preparado para ejercer ahí. Con todo y con eso, ni el cargo ni el título que nosotros vamos a tener
esa placa que nos van a dar, ese ID, ¿verdad? No es lo importante, es que estamos sirviendo y nos lo ganamos honradamente, ¿verdad? Nos lo ganamos y está ahí, lo podemos utilizar, pero ese no es nuestro enfoque en el ministerio. Eso es una herramienta que tenemos, ¿verdad? Que nos va a ayudar a llegar a lugares que quizás otras personas no pueden llegar. Ahora busquemos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo, ese lo habíamos leído ahorita y van a ver que vamos a repetir algunos versos porque es importante, vuelvo y les digo, a nivel pedagógico, repetir ciertos principios para que se nos vayan quedando, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro ser. Juan, el Evangelio 15:5, ¿qué dice ahí? Y Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces la oración dice, enseñó a que dependiéramos de él para ser fructíferos. ¿Vieron la diferencia, verdad? Hablamos ahorita del fruto, uno único, del Espíritu con 9 ramificaciones, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de los frutos que tú y yo damos como hijos e hijas de Dios, porque ya hemos sido salvos, no para ser salvos. O sea, yo no doy fruto buscando más de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios o el favor de Dios. Ya el favor de Dios yo lo tuve a través de Cristo. Pero porque soy cristiano, entonces yo me desboco ¿verdad?, en la manera que Dios me llame para dar frutos y dar muchos frutos. Pero ¿cuál es la raíz de lo que Jesús nos enseña ahí? Miremoslo, ¿verdad?, como el árbol, como una mata de plátano, un árbol. Él es el tronco, Él es el que nos nutre. De Él vienen las raíces, viene el tronco y nosotros somos las ramificaciones. Lo que nosotros producimos es porque viene de ese tronco que nos nutre, ¿verdad que sí? Y entonces ahí es que damos fruto y damos mucho fruto. Y amén, que así sea, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Primera de Juan, que ya ese también creo que lo leímos antes. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Y ahí sacamos el principio de que enseñó él Camino a seguir. el camino a seguir. Tenemos que andar como él anduvo, no como yo creo, ¿verdad? No como, ¿verdad?, yo me creo mejor que él, sino como él anduvo, lo que él enseñó. Eso es lo que es la sana doctrina, ¿verdad? ¿Qué enseñó Jesús a sus apóstoles? Que sus apóstoles lo enseñaron a los primeros hermanos y esos primeros hermanos lo siguieron transmitiendo hasta que ha llegado al día de hoy, ¿verdad? La sana palabra del Señor. Alguien que me lea hasta el final de lo que resta en esa página. ¿Sin la brújula o la disciplina? Ajá, La brújula. sí. La brújula, alrededor de la cual el capellán define su norte, es Jesucristo mismo, nuestro amado Dios y Salvador. Si hay algo que cuestiona la sociedad secular, es que quienes ejercen algún tipo de liderazgo, en nuestro caso la capellanía, bien sea a tiempo completo o de manera voluntaria, no le respondan a nadie por su desenvolvimiento, horario y esfuerzo invertidos en la obra, objetivos trazados y menos aún por los resultados. El asunto es complejo porque tiene una directa incidencia en nuestro grado de credibilidad e influencia. Una forma de superar estos escollos es definiendo una vida disciplinada a nivel espiritual y ministerial. Ser muy ordenado en lo que hacemos y, además, con un propósito claro. Ahora bien, para movernos en esa dirección, defina un programa de trabajo que consulte las necesidades reales de aquellas personas a las que sirve. Amén. Esa última parte es como un ejercicio que sería bueno que cada uno lo hiciera en su casa con calma. O sea, esa última frase que nos leyó Pastor Jackson, dice, definirá un programa de trabajo que consulte las necesidades reales de aquellas personas a las que sirve. En otras palabras, ¿a qué área de la capellanía usted se siente inclinado? Entonces, ¿cómo usted llevaría eso a cabo? Ese es el plan. ¿Cómo, no solamente yo tener, perdón, si alguien me puede conseguir una botellita de agua, se lo agradezco. Una botellita de agua. Sí, ya se me acabó aquella. En otras palabras, tengo este plan, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Paso 1, paso 2, paso 3,
¿verdad? Todos los pasos que debo hacer para que ese plan se lleve a cabo. Ahora, hablando desde cuando Pastor Jackson leyó desde donde dice disciplina espiritual, ¿qué ustedes opinan de eso que dicen esos párrafos ahí? Si lo quieren volver a leer y opinan. Miren a ver. Dice, si hay algo que cuestiona la sociedad secular, es que quienes ejercen algún tipo de liderazgo, en nuestro caso como capellán, bien sea a tiempo completo o de manera voluntaria, no le respondan a nadie por su desenvolvimiento, horario y esfuerzos invertidos en la obra, objetivos trazados y menos aún por los resultados. ¿Qué ustedes creen de eso? Bueno, en este caso, como nosotros como capellán vamos a estar regidos por un ministerio, que en este caso es el ministerio de nosotros, el ministerio de capellanes, y vamos a llevar ¿cómo es? Vamos a, ¿cómo se diría? Estar llevando los informes a ellos. O sea, nos regimos por un ministerio. O sea, el capellán no está solo. Amén, y amén. no hace lo que quiera. Vamos a rendir informes de dónde vamos, cómo se fue y todo. Vamos. Exacto. En la policía ustedes le van a dar una forma. Ajá. Si los que llegan a servir en la policía, le van a dar una forma que usted tiene que someterla a su supervisor, que casi siempre es el director de área en la capellanía, y usted le tiene que rendir lo que usted hizo como capellán durante ese mes, con un mínimo de 16 horas que hay que servir en el caso de la policía. A través del ministerio que tiene el pastor, sería bueno que cada cosa que ustedes hagan le sometan, no sé si él va a tener una forma, pero ustedes le digan, pues mire, este mes visité, qué sé yo, a los enfermos del área oeste de Aguas Buenas y hubo esta situación particular, bla, 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 un informe. ¿Para qué? Para que él tenerlo en archivo, para que si en algún momento alguien viene y quiere auditar, ¿verdad?, cómo se está llevando la capellanía y el pastor entiende que puede compartir esa información, pues mire, ahí está el informe de cada capellán. ¿Qué hicieron? Mira, eso también demuestra organización, demuestra que tenemos objetivos claros, que tenemos metas claras y propósitos claros. Igual Pastor Jackson allá en Sidra, con la gente que sirvan con él, pues mira, estuve este mes haciendo esto, aquello, lo otro, él lo guarda en algún lugar, ¿verdad?, que él entienda. O también puede hablar acá con Pastor Gabriel, pero es importante eso, ¿verdad? Y esto lo que dice es de personas que sirven y no le reportan a nadie, ¿verdad? Lo que está diciendo. Y créame que la persona no cristiana puede ser que no cree, o sea, no creen, ¿verdad?, en Jesucristo, pero nos tienen así, como si fuera con un rifle, con una mirilla. Aunque no crean, Sí, no haga todas las cosas buenas y no van a decir nada. No haga un chispito, aunque sea un poquito así, fuera de la regla. Mira, el capellán, y eso que es del ministerio de capellanes de la Bautista Fundamental, enseguida nos van a señalar. O sea, nos tienen ahí en la mirilla, nos tienen ahí todo el tiempo. Eso es lo que esto nos quiere decir. Y como buenos, ya lo mencionamos antes, buenos administradores de las cosas del Evangelio, es bueno que nos reportemos, es bueno que reportemos resultados. Tenga mucho cuidado cuando, en este caso, cuando fue a visitar a la persona que se está muriendo de cáncer o la persona que tiene X o Y enfermedad, por la ley de IPA, usted y yo no podemos hablar públicamente ni compartir datos personales de nadie, ¿verdad?, en cuanto a la enfermedad. Podemos decir, está en una situación sensible, podemos decir, está en una necesidad urgente, estuve allí, oré con él, y entonces buscamos ayuda si hay que buscar, pero nunca mencione condiciones en particular, ni tampoco trate de ir, mira, te tienes que tomar un tececito de X, Z o Y, porque eso fue lo que mi abuela me enseñó. No, usted no diagnostica, usted no receta. En ese caso usted habla aquí con la farmacéutica, ¿verdad? Y ella le va a dar algún consejo, o ella le va a decir, vaya al doctor primario de ella, ¿verdad? Y de esa manera, pero nunca asuma posiciones que no nos corresponden como capellanes. En todo eso siempre somos neutrales. Mira, ¿qué tú crees si me tomo un té de manzanilla? ¿Me hará bien?
no sé, fíjate, debes consulta con tu médico primario, consulta con la enfermera, con el farmacéutico, el doctor. Siempre manténgase, a la vez que sirve, manténgase lejos de envolverse en cosas personales, ¿verdad?, que podrían afectarnos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de ahí? De esos primeros párrafos. Miren el penúltimo que dice, una forma de superar estos escollos es definiendo una vida disciplinada a nivel espiritual y ministerial. O sea, cuidando nuestra vida espiritual y ministerial. Mire, cómprese una agendita, una agenda de esa. Yo, si lo ven, bueno, yo no la tengo afuera, pero yo tengo siempre una agenda conmigo. Hasta cuando voy al Hospital Panamericano, que es lo que estoy haciendo más ahora como capellanía, siempre esa agenda está conmigo. Allá una trabajadora social me dice algo, alguien me dice algo, ¿verdad?, de algún compromiso, algo que ellos quieren que yo los ayude. Espérate un momentito, abro mi agenda, chequeo si tengo algo. Si no, pues lo apunto, o lo apunto al ladito, ¿verdad?, como algo para hacer. Pero tenga siempre una agenda con usted. No trate de llevarlo todo de mente. La mente es muy buena, es poderosa, pero nos puede fallar. Yo puedo decir que sí algo y después cuando chequeo la agenda, yo tenía esto, entonces ahora me toca la vergüenza de decirle para atrás a esa persona, no te voy a poder ayudar, no te voy a poder servir porque ya tenía un compromiso previo. Cómprese una agendita, aunque sea una pequeña, y ande con ella cada vez que usted vaya a servir con el pastor, con el ministerio, con lo que sea, téngala siempre con usted. La identifica. Exacto, y Toma. toma nota, exacto, y la tiene ahí como la agenda de capellanía. Y recuerden, el proyecto, el ejercicio, si lo quieren hacer, cada uno es individual, a lo que terminamos las clases, se lo puede traer el pastor Gabriel, como, ¿verdad?, defina el área que usted quiere servir y trate de desarrollar un plan desde los diferentes puntos con sus puntos, ¿verdad?, dentro de ellos, cómo usted llevaría a cabo esa misión de capellanía, la que sea, y ahora vamos a tocar algunas cosas de eso. En la página 12 estamos ahora, que me puede leer esos primeros párrafos hasta donde dice campo de acción de la capellanía, o sea, los primeros que están antes de eso, esas primeras 3 oraciones que están ahí. En la página 12 arriba, donde empieza a tender puentes. Tender puentes de diálogo y entendimiento con las personas de tal manera que tengan conciencia de que en el momento que lo requieran pueden contar con el capellán. Amén. Desarrollar como principios esenciales de su vida la integridad y una sólida espiritualidad. En la medida de sus posibilidades, preparar un equipo de trabajo que lo acompañe con el desempeño de su labor. Amén. ¿Qué me podrían ustedes mismos decir de esas 3 oraciones? La primera habla mucho del tiempo. Quiere decir que yo como capellán voy a estar 24/7, 365 disponible para servir. Bueno, tiene que estar, pero tiene que llevar su agenda. Ajá. Usted tiene... Las posibilidades de uso. Ahí está. Sí, porque lo Muy dijimos- bien, muy bien. Lo dijimos al principio. Amén. Tenemos familia, ¿verdad que sí? Hijos, esposa, cosas que hacer en nuestras casas. Todas esas cosas tienen importancia también. Entonces, claro, como capellanes, también tenga el sentido de, ¿cómo se llama?, de poner prioridades y de poner urgencia. A nosotros nos ha pasado cuando yo estaba en la policía, no sé si ustedes recuerdan el accidente aquel que hubo aquí en, ¿cómo se llama?, bajando, que uno llega a la carretera número 1, la Mesa, ¿es que se llama? Un accidente que hubo de un carro que brincó, no, fue en una propiedad privada. Fue un carro de alguien que bajaba, se le fue el freno, aquí mismo, bueno, en la Mesa, allá abajo, casi llegando abajo. Y la barra. Y un carro brincó así. Hermano, yo cuando vi la escena, yo me sorprendí, ven acá, pero esto es como de película. Cuando usted está hablando de una distancia, o sea, para mí era imposible. Aquel carro brincó, cayó encima de una casa, y de aquella casa brincó, cayó en el patio de otra casa. Desgraciadamente,
estaba, y de hecho era el papá de un agente de Cagua. De un agente de Cagua, estaba en el patio. El tipo, me imagino, obviamente lo menos que usted está en el patio, usted no va a estar esperando que un carro caiga, ¿verdad?, del aire y lo venga y le dé un cantazo. De hecho, lo mató. Lo arrastró como de aquí hasta por allá y bueno, lo mató. Y nos tocó servir. ¿Qué pasó? Yo estaba haciendo otras cosas, pero nos llamaron del área. Mira, hay una situación urgente, necesitamos capellanes. Entonces el otro capellán que servíamos entre Sidra y Aguas Buenas y yo, nos llamamos, nos encontramos, pum, y llegamos a la escena. Bien horrible, una escena bien horrible. Ahí estuvo hasta, en aquel momento le decían el comisionado López Figueroa, estuvo allí presente también con sus ayudantes y vinieron, ¿verdad?, todos los capellanes de Cagua, vinieron pastores de la comunidad y demás, porque fue una escena bien fuerte. Pues van a haber momentos así. Entonces ahí usted tiene que crear prioridad. Para nosotros ese fue un momento que había que dejar todo aparte y ir a servir. Ahora, mira, hay otra situación, ¿verdad?, que se puede agendar. Pues yo tengo mis cosas que hacer en mi casa, tengo mi familia que atender, tengo mis cosas que tengo que atender, ¿ves? Es cuestión de crear prioridad y en el momento pídale a Dios dirección, ¿verdad? Pero van a haber momentos, eso no se da mucho, pero van a haber momentos que usted va a tener que decir, pues mira, esto es bien importante, tengo que dejar esto. Pero todo, mira, usted con una agenda y con organización lo puede lograr. Algo más que ustedes vean ahí. ¿Qué usted cree eso que dice preparar un equipo de trabajo que lo acompañe, ¿verdad?, a esas cosas que usted va a hacer? Seguro. Y recuerda lo que hablamos, ¿verdad?, la otra vez. El consejo, ¿verdad?, más práctico es un capellán hombre nunca atienda a una dama solo, menos vaya a su casa solo. Si usted tiene que atender una situación y no hay la posibilidad de que una dama capellán sea la que lo atienda, pues busque una persona de confianza, sea otro varón, porque pueden ser dos varones, ¿verdad?, visitar a una dama, no es lo más recomendable, pero nunca uno solo. Busque otra dama, busque una dama, o refiéralo a una dama que vaya ella y lo visite. Si ya obligatoriamente tiene que hacerlo, nunca vaya solo. En ese sentido, tomamos el principio de cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar. ¿Cómo los envió a predicar? De dos en dos, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, hay un tremendo principio en eso. Hay apoyo, hay respaldo, hay testimonio de lo que se hizo. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? ¿No? Ok. Muy bien, sigamos. Vamos a seguir desde donde empieza, ¿verdad?, el tópico campos de acción de la capellanía. Vamos a leerlo hasta donde termina, que dice que tenga un carácter permanente. Vamos a leer toda esa sección ahí, hasta ahí, y luego vamos a ir a estas partes acá de la área, ¿verdad?, que comprende la capellanía. Vamos, donde dice campos de acción de la capellanía, ahí empiecen a leer. La vida de todo ser humano es compleja. Es algo maravilloso de que ha sido creado a su imagen y semejanza. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y imagen de Dios, los creó, varón y hembra los creó. Esta maravillosa creación de Dios que somos usted y yo, incluye un componente de suma importancia, su vida espiritual, a quien es importante que promovamos el acercamiento a Dios, una mayor intimidad con Él, sentar las bases para que el crecimiento personal, espiritual y familiar tenga un carácter permanente. Hasta ahí. Ajá. Aquí, ¿qué podemos decir sobre esto? Comenzando a hablar de los campos de acción. ¿Qué podemos decir? Tenemos que tener una intimidad con Dios, en nuestra vida espiritual, una comunión día tras día. Amén, ¿verdad? La vida espiritual nuestra es de suma importancia ahí. ¿Por qué es importante tener este principio de Génesis 1:27 siempre presente en nosotros? Usted y yo somos capellanes cristianos, ¿verdad? Siempre glorificamos el nombre de Dios y representamos a Dios. Amén, amén. Y algo bien importante, cuando nosotros servimos a los seres humanos como parte humanitaria, ¿verdad?, tenemos siempre que tener presente que cuando yo sirvo a un ser humano, no importa quién sea, como sea, esté lleno de tatuajes
o de marca, de piercing, ¿verdad? Que se hace mucha gente por ahí y demás. Por encima de todo eso, es una persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Si es salvo o no es salvo. Dos cosas separadas. Nosotros los cristianos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y hemos aceptado a Cristo como Salvador. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Por ello, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos llamó y que respondimos, ¿verdad? A su llamado. Pero en la parte de capellanía, de servicio, todo ser humano tenemos que considerarlo como que es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y bajo ese principio es que servimos. Van a haber gente, yo no le voy a decir, pues yo he servido a personas que yo quisiera, o sea, humanamente, o sea, una vez me tocó atender a una persona de la calle que venía a la iglesia y le servimos el banco de alimentos y demás, y empezó a venir a la iglesia, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Por ello, gracias a Dios que vine a empezar a la iglesia. Un día se acabó un servicio y me dijo, pastor, ¿le puedo dar un abrazo? Miren, hermano, no lo estoy diciendo ni por repugnancia, ni por rechazo, pero aquella persona, desde la puerta para acá, usted podía percibir la fragancia, por no decir otra cosa, ¿verdad? Podía percibir la fragancia que había en él. Que yo tuve que hacer. Humanamente yo no quería, porque vamos a ser honestos, somos humanos, ¿verdad que sí? Y nunca apartamos, ay, sí, porque yo soy cristiano y porque yo tengo que ser. No, usted es humano, yo soy humano. Ahora, ¿cuál es? Que yo no quería, ¿verdad? Que eso sucediera, pero ¿cuál era mi responsabilidad delante de Dios? Permití que me diera aquel abrazo, ¿verdad? Y dije, Señor, ayúdame. Eso fue todo lo que dije dentro de mí. Ayúdame, Señor. Y dije, sí, hermano, seguro. Y vino el hermano, para más cuestión, él era más alto que yo. Y me dio, o sea, me dio un abrazo. Amén. Pero miren, hermano, créanme que le van a pasar esas cosas. Sí, rapidito aquí Sí. en la iglesia venía un vagabundo que me iba siempre a la hora de desayunar. Entonces yo le decía a la mamá, no, yo quiero que me lo sienten al frente. Y yo lo pasaba y yo veía esto. Pero después, poco a poco, hablé con él y dije, mira, si te traigo una camisita, ¿no te molesta? Y me dijo, no, pastor, sí, y le trae, y se sentaba al frente. ¿Sabes? No se bañaba, pero se sentaba al frente. Pero, Ya vino bañado y yo me bañé, como quien dice. Ajá, le dijo. Baby, poco a poco le fue ministrando. Mira, una vez también, una vez en una iglesia se dio también esto. ¿Y cómo lo hacemos si nos toca en el marco de servicio? Una persona que cuando la vimos entrar venía como una dama. Venía con sus rabitos, los labios pintados, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, las uñas arregladas. Y yo decía, hay algo raro aquí. Y cuando miro bien, era ¿cómo se llama? Un hombre, ¿cómo es que se cambia? Eso. No se había operado, pero estaba en esa. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a servir a una persona así? O ¿verdad? Si entra a la iglesia o si lo vamos a servir y en ese lugar de una persona así, hay que servirle. Porque el objetivo es presentar el evangelio. Exacto. Exacto. De hecho, hasta lo que yo recuerdo, esa persona estuvo yendo a esa iglesia por un buen tiempo, no sé si después cambió, si se convirtió o no, pero siempre estuvo, ¿verdad? Hubo obviamente gente que no estaba muy a gusto, pero volvemos, recuerden, servimos a todos porque somos todos a la imagen y la semejanza de Dios. Ahora vamos a ver unas características, o vamos a ver, ¿verdad? Lo que dice aquí, antes que está la lista, dice, esta es una de las razones por las cuales el radio de acción del capellán es muy amplio. Se desenvuelve, entre otros ámbitos, en lo siguiente. Mira, hay capellanes en las fuerzas militares y policiales, ¿verdad? Están las fuerzas militares, que es la milicia, y las policiales, que son paramilitares. O sea, ustedes, ¿verdad? Son áreas donde podemos servir. En una empresa, que se los dije creo que la semana pasada, eso se da mucho en Estados Unidos, hay dueños de negocios, especialmente hasta negocios medianos y pequeños, que son cristianos y tienen un capellán que los ayudan a mantener las políticas de la compañía, ¿verdad?
¿verdad? De que la gente sea honesta, íntegra, ¿verdad? De todo eso. Hay capellanía en esa área. Hay capellanía, por ejemplo, como parte de un equipo o de una unidad deportiva, de un colegio, pueden ser desde grados pequeños hasta universidad. Hay gente, yo conocí también a unos muchachos que era pastor también, que pertenecía a una organización, que eran capellanes, ¿sabes? Que iban a los equipos atléticos y tenían muchos resultados muy buenos, bien positivos. Ahí muchas veces tú lo que vas a esforzar es los principios que tú tienes que luchar, ¿verdad? Que tienes que trabajar para ganar esto, lo otro, pero dentro de eso tú le llevas el evangelio, ¿verdad? Porque Cristo nos enseña, ¿verdad? A todas esas cosas. En el campus universitario, las cruzadas de Cristo fueron bien famosas y hasta aquí en Puerto Rico creo que llegaron a estar en algunas universidades, en las cruzadas de Cristo, que eran, ¿verdad? Capellanías que creaban grupos en los diferentes grupos, en los diferentes centros universitarios. En los colegios, pueden ser privados, ¿verdad? En los colegios como tipo Ana Geméndez, cosas así. En las cárceles, que ese es bien particular. La única cosa que yo tengo con el de las cárceles, que hay que tener mucho cuidado, es nosotros vamos allí como en cualquier otro lugar, como capellanes cristianos, principalmente, ¿verdad?, llevar el amor de Cristo y compartir. Yo no voy allí a servirle de abogado a los que están presos. Desgraciadamente hay muchos ministerios de capellanía que se definen más por defender a los presos que ministrar el evangelio. Yo no tengo nada, ¿verdad?, contra el que está allí, pero el que está allí es la mayoría, aunque hay casos que se ha probado de gente que están en las cárceles y que no debieran estar, que son inocentes, pero por alguna razón, pero esos son los menos. Yo como capellán voy a ministrarle el evangelio. Si el presidiario está luchando una libertad provisional o lo que sea, o que lo saquen por crédito, pues esa es su labor con el departamento de corrección. La mía es llevar el evangelio. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque lo oigo hasta en programas de radio a veces. No, porque hay que orar, porque aquel lleva tanto tiempo preso y quiere salir. Está bien, quiere salir, pero tiene una condena de X tiempo, tiene que cumplirla. O sea, yo estoy allí para ministrarle. Exacto, yo estoy allí para ministrarle dentro de la necesidad que él tiene. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Por aquí no? ¿No? Ok. O sea, para ministrarle. En hospitales, que algunos de estas los vamos a tomar después por separado. Me parece que la lección 4 y la 5 vamos a tocar algo de eso. En orfanato, esta es bien sensible, porque esta es bien sensible. Está hablando de niños abandonados. Ahora mismo, ¿verdad? El último caso de... ¿Cuántos fueron? Llegaron a 8 niños, 5 en un hogar y 3 en otro. Esos son niños que van a caer en un orfanato. O van a caer a través del departamento de la familia, ¿verdad?, en instituciones. Y esa debiera ser uno de los... por lo menos que a mí me llama mucho la atención es esta. Porque esos niños, y por eso, ¿verdad?, esto que el pastor trajo de consejería pastoral y todo, usted aprende, ¿verdad?, que los seres humanos tenemos unas etapas en la vida. Estos niños todavía no han llegado a la etapa de madurez, están lejos, y se les ha fracturado una etapa de crecimiento. Esos niños necesitan respaldo a lo máximo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden lo que está pasando. Y muchas veces no saben por qué me quitaron a papi y mami, porque a lo mejor, aunque las condiciones fueran infrahumanas, eso era lo normal de ellos. ¿Entiendes? Ellos no entienden por qué me quitaron a papi y a mami, por qué me sacaron de casa, por qué me tienen aquí ahora lejos de ellos, por qué no los puedo ver. Y se van a sentir rechazados, se van a sentir humillados, agotados, muchas cosas. Exacto. Y desgraciadamente algunos de estos niños en esos lugares abusan de ellos. Entonces usted y yo como capellanes, si nos sentimos llamados a ir a estos lugares, tenemos que ir, ¿verdad?, y pedirle a Dios que nos dé la mayor compasión del mundo, prepararnos por la palabra de Dios, prepararnos con todo lo que podamos extra para ir a servirle a personas en necesidad, vulnerables, ¿verdad?, donde están. Ese es un ministerio bien. En hogares geriátricos, que me dicen en Puerto Rico ahora la cantidad de personas
de 70 años para arriba que están viviendo básicamente solos o abandonados. La cantidad de gente, miren, conocí a un grupo de personas que fueron a ministrar ahí al Menonita de Calley y se encontraron fueron a llevarle sopita, café, cosas así, que es algo bueno que podemos hacer también, prepararnos un día y hablar con el capellán de ese hospital o de otro hospital. Mira, vamos a ir a llevar galletitas, a llevar café, sopita, aunque sea poco, a las personas en emergencia. ¿Saben cuánto en ese día nada más se encontraron allí abandonados por un familiar? A 3 personas mayores. Me dijeron. ¿Cómo fueron? Hay un montón. Un montón, Hay más ¿verdad? de 15, me dijo el director. ¿Dónde? ¿En Menonita? En Menonita de Calle. De Cagua, mira para allá. El director me dijo. ¿Qué Él pidió la ayuda, me pidió la ayuda. Gloria. Y eso vamos a... Qué bueno. Que hay 15. ¿Y los tienen ahí en algún lugar? o algo? Y Servicio Social está pagando para que los cuiden, pero no han encontrado. No han encontrado que no. En la farmacia cuando íbamos a vacunar en los hogares que los familiares pagan o el gobierno paga, y los viejitos estaban tan sucios cuando se les pasaba el alcohol, salía negro y con los papeles llenos de orines que no los habían cambiado. Y eso es en un hogar. O sea, los mismos hogares Sí, los abandonan porque los familiares no van a hay hogares de cuidado buenos y hay otros que hay que tener cuidado. Una compañera de trabajo mío se tuvo que dejar de ir porque se le soltó de los nervios. Sí. Al ver esos viejitos así. Sí, pues ahí la compasión nos da duro, o sea, nos compadecemos de la situación. Pero hermano, según los niños, ¿verdad? Que se le sacan a las familias, también están las personas mayores. Que yo siempre digo, estas personas mayores fueron los que un día forjaron nuestro presente, ¿verdad? Fueron el contable, fueron el barrendero, ¿verdad? En diferentes posiciones, el contable, el farmacéutico, el médico, qué sé yo, las diferentes personas que formaron el presente que usted y yo estamos viviendo. Y es triste que ahora la sociedad los estemos dejando abandonados. La directora de la escuela de Disney está en un hogar aquí en Agua Buena, no en una profesional tan buena. Esa persona merece que la vayamos a visitar constantemente para ayudarla, ¿verdad? Pero ese es otro, ¿verdad? El orfanato de geriátrico en centros de rehabilitación de personas en situación de consumo de sustancias psicoactivas, o sea, otras palabras, drogas. ¿Sabe? ANSCA, ellos permiten que vayamos a ministrarle a los muchachos que están allí recibiendo las terapias de metadona y otras más, ¿verdad? Que ellos le dan. Ellos, claro, hay que hablar con los directores en cada ANSCA, en Calley, yo no sé si es que en Aguas Buenas tiene que haber uno, ¿verdad? Cada lugar, y usted habla con esos directores en Cagua, y ellos le dan unos días, y usted va y le ministra, le habla, o sea, le permiten que lo haga. Igual que los hogares, ¿verdad?, de rehabilitación, son buenos lugares para uno ir. Y vuelvo y le digo, hay que tener cuidado porque los hogares de rehabilitación muchas veces, algunos de ellos que lo que están ahí es por desvío, mira, ayúdame, habla con el director para que me saquen pronto. No, yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para ministrarte la palabra. Eso otro de cuánto tiempo va a estar o cuándo va a salir, lo hablas con el director, lo hablas con la social, con el que sea, ¿ves? Es definir siempre claras las cosas. Pero son buenos sitios para ministrar. Y siempre tengamos en mente que la persona que cae en una adicción es una enfermedad. O sea, que nadie le puso una pistola para que llegara allí, pero una vez ya la persona crea adicción, ya se considera una enfermedad. Aquí la farmacéutica me puede corregir si estoy en lo correcto o no, pero se considera, ¿verdad?, una enfermedad la adicción, ¿verdad? ¿Verdad? Se considera. Miren, y especialmente si tienen ustedes familiares y han pasado problemas de dolor y están todavía tomando pastillas, recuerden que los opioides, desde la primera vez que tú lo tomas, provocan adicción. Por eso es que tienen que ser supervisados por un profesional de la salud, que según te los tomaste, tienes que ir, lo que llaman en inglés taper down, o sea que bajando las dosis hasta que llegas a dejarlos de nuevo. Una persona que empezó a usar opioides no puede dejarlo así de golpe porque le va a causar una crisis, ¿verdad? Le va a causar una crisis, tienen que tener ayuda
para ir bajando en ello. Y como último ahí, menciona las instituciones mentales. Les digo como experiencia personal, ¿verdad? Que ahora estoy asistiendo ahí en el Hospital Panamericano, que nunca lo había hecho antes como capellán, le soy bien honesto. Son lugares que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y parte, ¿verdad?, de este proyecto que estamos haciendo aquí, el pastor Gabriel, es tratar no solo de servir ahí, sino en otros lugares similares, ¿verdad?, que hay, porque podemos decir, pero es que esas personas no los van a entender porque están con problemas emocionales. Créame que sí nos entienden. Hay algunos que no, hay algunos que tú les hablas y están en la lalandia, ¿verdad?, como dice por ahí un refrán, pero yo diría que la mayoría de ellos, de alguna manera u otra, sí nos prestan atención y sí les podemos llegar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre las dos clases de hoy? ¿Tienen alguna pregunta que me quieran compartir antes de que concluyamos la clase? La gente que están online, que están allá en la República, ¿tienen alguna pregunta? ¿Enviaron alguna pregunta por ahí? ¿Nadie? Ok, recuerden que pueden enviar preguntas por la plataforma que se están conectando. Si no hay más preguntas, pues dejo a Pastor Gabriel para que tenga el cierre de esta clase y esta sesión del día de hoy. Y nos vemos el próximo sábado. Trabajen con las lecciones que vienen, hagan sus asignaciones, traten de trabajar con el proyecto, ¿verdad?, que habla en la clase de ahí. Poco a poco, no tienen que hacerlo para la otra, pero vayan haciéndolo poco a poco y nos los presentan en el momento que los tengan listos. Así que Dios les bendiga.